Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Y continuaremos con el tema que hemos iniciado hace 2 o 3 clases atrás, que se refiere a la prevención y la prevención de las enfermedades más prevalentes en la atención primaria. Ahora vamos a hablar sobre la prevención del sarampión. Esta es una enfermedad infecciosa aguda que es muy contagiosa y causada por un virus, el virus del sarampión. En general, esta enfermedad da a los niños, por eso está catalogada como la enfermedad, una de las enfermedades de la infancia, pero que también suele dar a personas adultas, ¿no? En la edad adulta es una enfermedad con complicaciones más graves que en la infancia. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para el sarampión? Por una parte, esta es una enfermedad contagiosa, entonces endémica, es epidémica, se presenta en picos epidémicos, en especial durante los meses fríos. Se contagia mediante las gotitas de fluge que los enfermos suelen toser, producir al toser o al estornudar o al hablar. Esta es una enfermedad que se puede proteger mediante la inmunización, mediante la vacunación, por eso que la inmunización es masiva y obligatoria. Todos los niños tienen que vacunarse obligatoriamente contra el sarampión. Esto los protege a los niños, además protege al resto de la población, ¿no? Ese es digamos, el fundamento de las vacunas, que mientras no esté vacunada la mayor parte de toda la población, o mejor toda la población, siempre todos quedan expuestos a que el virus siga circulando y siga produciendo la enfermedad. Como les decía hace un momento, los niños son más vulnerables al contagio y al desarrollo de la enfermedad, aunque también se da en personas adultas. Entre los factores de riesgo está el hacinamiento, cuanto más concentración de personas hayan en una habitación, en especial durante la noche, en las horas de dormir, más probabilidades hay de que el virus circule entre esas personas. Por eso es que suele esta enfermedad ser más frecuente entre familias con bajos niveles socioeconómicos, también en individuos con inmunodeficiencia, pero en general toda la población estamos expuestos al virus y podemos adquirirla, por eso, o adquirirlo. Por eso es que la vacunación es obligatoria para proteger a todos todas las personas. Bien, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Esta es causada por este paramyxovirus del género Morbillivirus. Tiene un único serotipo y por eso es que puede ser fácilmente prevenido mediante las vacunas. Se transmite por las gotitas de fluge y estas
epidemias, estos picos epidémicos que se presentan generalmente durante los meses fríos y afectan más a los niños en edad escolar y puede causar ausentismo escolar y además en países con vías de desarrollo, con niños con problemas económicos que tienen que ver con un impacto en su nutrición, niños con bajos niveles de nutrición, hay una alta tasa de mortalidad, es decir, muchos niños mueren a causa del sarampión. Esta enfermedad durante el periodo preclínico se presenta con pródromos que están asociados a cambios patológicos a nivel del tejido de la vía respiratoria, ¿no? Hay inflamación de amígdalas, dolor de amígdalas, dolor en la rinofaringe, inflamación en la rinofaringe, incluso en el apéndice secal, pero que son cambios o síntomas generales, inespecíficos, nada particulares. Luego, cuando ya empieza la enfermedad, van a empezarse a presentar unas características manchas de Koplik que se presentan en la mucosa bucal, son enrojecimientos de la mucosa bucal que son muy propios del sarampión. Tiene un periodo de incubación entre 7 y 14 días y a partir de que se presentan las manchas de Koplik, se empieza, digamos, las manifestaciones clínicas típicas del sarampión: fiebre, malestar, dolor muscular, dolor de cabeza, fotofobia, es decir, esto quiere decir intolerancia a la luz, eh, eh, hay tos, estornudos, rinorrea y finalmente aparecen las erupciones endémicas, quiere decir esto, son soltamientos, granos de color rojizo en la. Primero estos granos aparecen de las orejas, en la cara, en el cuello y se extienden hacia el tronco y las extremidades en una dirección centrífuga. Estos en unos días este exantema va a desaparecer en el mismo orden en el que apareció. Suele estos granitos llenarse de líquido y formar ampollas que luego se vuelven costras y caen y desaparecen junto con la enfermedad. Eh, eh, Sí, la enfermedad es bien controlada, no hay complicaciones porque se atiende de manera adecuada a la persona con sarampión. Eh, no, la persona que tiene sarampión va a recuperarse ad íntegro en el transcurso de unos cuantos días. Pero en situaciones en las que no hay una buena acción, puede haber complicaciones graves como otitis, laringitis, neumonía, queratoconjuntivitis. La otitis puede dejar sordo a un niño, la laringitis y la neumonía en particular puede complicarse como una infección respiratoria aguda que puede producir distrés respiratorio e incluso la muerte del niño a partir de neumonías que se complican, son la alta tasa de mortalidad que tiene el sarampión en niños, queratoconjuntivitis, que quiere decir esto, que puede afectar a la conjuntiva, a la córnea y producir ceguera. También puede complicarse con encefalopatías, con púrpura trombocitopénica y finalmente muerte. Entonces, eh, eh, es una enfermedad grave y que de mucho cuidado. El diagnóstico es muy típico cuando hay brotes de la enfermedad y podríamos decir que un diagnóstico temprano son las manchas de Koplik y el exantema, que es muy particular, ¿no? Esta erupción en la piel de la persona que tiene sarampión. También se puede hacer una determinación de la tasa de anticuerpos, pero desde el punto de vista clínico, con las manchas de Koplik y con la
determinación, con el exantema, se puede llegar a y toda sintomatología, se puede llegar a un diagnóstico adecuado. Bien, la prevención primaria eh, 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 tiene como objetivo entonces evitar la presencia de la enfermedad, evitar que la enfermedad se presente en un niño o en una persona, peor todavía en una persona mayor, que es mucho más grave que en un niño. Hay que controlar los factores de riesgo, hacer promoción de la salud, de educación individual, familiar, comunitaria, evitar la transmisión de la enfermedad de persona enferma a persona sana, evitando los contagios. Si hay un brote, hay un niño que tiene sarampión en una escuela, entonces este niño no debe ir a la escuela, hacer controles de los niños sanos para estar pendiente de que no se esté produciendo la transmisión. Y finalmente está la vacunación, ¿no? La vacunación es la principal actividad de prevención primaria. La vacunación se da en niños a partir del primer año de vida hasta los 2 años de vida, ¿no? Entonces, entre los 12 y los 23 meses de edad es en la época ideal para vacunar a los niños y protegerlos de la enfermedad. Eh, Forma parte, esta vacuna antisarampionosa, forma parte del esquema de vacunación para los niños. Luego la prevención secundaria, aquí ya nada se puede hacer para evitar la enfermedad ya se ha presentado y el diagnóstico precoz es importante, ¿no? Esto evita que se produzcan complicaciones como otitis, neumonía, queratoconjuntivitis. ¿Qué tratamiento se puede hacer? Un tratamiento no medicamentoso que es esencial, reposo en cama, ambiente con escasa luz, una temperatura templada del cuarto, de la habitación donde esté el enfermo, una alimentación blanda, blanca, higiene nasal, mucha hidratación, es decir, medidas generales de sostén del paciente y evitar que tenga exposiciones a cambios bruscos de temperatura o de situaciones de alteración del equilibrio hidroelectrolítico. Luego, eh, hay un tratamiento medicamentoso que consiste básicamente en antiinflamatorios, antipiréticos, se puede administrar inmunoglobulina para disminuir los síntomas y las complicaciones, se puede administrar antihistamínicos para evitar que los niños se rasquen porque escuece mucho la erupción, exantema produce picores, cosor. Entonces son básicamente un tratamiento a los síntomas, ¿no? Porque no hay un tratamiento específico para la enfermedad, no hay un medicamento, no hay un antiviral que sea específico para el sarampión. En realidad, con los virus tenemos ese problema, son como bacterias, ya van a aprender esto cuando vean farmacología y otras asignaturas. Para las bacterias tenemos poderosos antibióticos, pero para los virus no disponemos casi de antivirales efectivos. Entonces, aquí contra las enfermedades virales hay que tratar de mantener las condiciones adecuadas para que se cumpla la historia natural de la enfermedad o para que en este caso se cumpla el curso clínico de la enfermedad y la persona no se complique, ¿no? Y lo máximo que se puede hacer es un tratamiento sintomático hacia los síntomas. Y la prevención terciaria va a ser el tratamiento de las complicaciones más frecuentes y la rehabilitación en caso de secuelas, ¿no? Rehabilitación y educación en caso de queratoconjuntivitis, si las personas pierden la visión o disminuyen la visión, rehabilitación y audífonos en casos de otitis, si hay pérdida de la audición, fisioterapias y controles en neumonía,
fisioterapia respiratoria, ejercicios respiratorios, cuando hay neumonías que limitan la frecuencia respiratoria, que limitan la ventilación pulmonar. Entonces, todos estos factores hay que tomar en cuenta para una adecuada rehabilitación del paciente. Bien, vamos a ver ahora un grupo de enfermedades que se caracterizan porque son transmitidas por vectores. Vector es un insecto, en este caso, que puede transmitir la enfermedad de la persona sana a la persona enferma. En nuestro país y en nuestra área, Santa Cruz, en nuestra región, tenemos muchas enfermedades que se transmiten vectores y que son graves, producen mucha morbidez, mucha enfermedad y muerte entre la población. Entre ellas, la primera que vamos a ver es la fiebre del dengue. El dengue es una enfermedad febril aguda causada también por un virus, el virus del dengue. Y esta enfermedad se caracteriza por los pacientes presentan una fiebre muy alta, ¿no? y dolores musculares intensos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, residir en áreas endémicas, desde luego, como Santa Cruz, áreas tropicales. ¿Y por qué? Porque en esta zona habita el mosquito, la Aedes aegypti, el mosquito que transmite la enfermedad, aunque los últimos años este mosquito ha ido también migrando, se ha ido adecuando a nuevos ambientes, se lo encuentra en zonas que ya no son típicamente subtropicales y el mosquito ha ido dirigiéndose hacia donde ha encontrado conglomerados humanos que le permiten una oportunidad para multiplicarse. Lo que pasa es que la hembra del mosquito Aedes necesita de la sangre del humano para fertilizar sus huevos y de esa manera reproducirse, ¿no? Entonces, esto hace que el principal factor de riesgo sea estar expuesto al mosquito Aedes aegypti. Este mosquito, entonces, tiene la particularidad de habitar en el agua. Este mosquito vive en el agua, en aguas cristalinas generalmente, pero también esto se ha visto que ha ido el mosquito cambiando de hábitos, también está últimamente siendo encontrado en aguas hervidas, en aguas estancadas, turbias, no necesariamente aguas cristalinas. Antes se creía que solamente en aguas más limpias era donde habitaba este mosquito. Ha ido cambiando sus hábitos y sus características con el fin de sobrevivir. Entonces, ahí está este principal factor de riesgo, que es depósitos de agua que se convierten en verdaderos criaderos de mosquitos, llantas, curichis, botellas, bolsas plásticas, cañerías, canaletas estancadas, en fin, todo lugar donde pueda depositarse un poco de agua durante unos días es el lugar ideal para que los mosquitos habiten y se reproduzcan, ¿no? En general, los cambios climáticos, el calentamiento global, el fenómeno del niño y la niña, han influido en el comportamiento del clima, de lluvias, y también esto ha traído como consecuencia una mayor explosión demográfica del mosquito. También el crecimiento económico de los propios humanos que hemos desarrollado ciudades, megaciudades,
hace que el mosquito encuentre lugares ideales para habitar, ¿no? Una ciudad como Santa Cruz, que tiene cerca de 3 millones de habitantes, entonces hay muchos lugares para que el mosquito pueda sobrevivir. Mejor todavía si la ciudad tiene habitantes con un bajo nivel de instrucción, bajo nivel de educación sanitaria, tiran las bolsas, las botellas, las casas son depósitos de cosas viejas, de basura, entonces las calles igual, entonces hay una oportunidad enorme para que el mosquito se reproduzca. Eh, Hay megaciudades como Sao Paulo, vean, más de 20 millones o 30 millones de habitantes, entonces son ciudades que han crecido con la población gracias al crecimiento de la números, del crecimiento demográfico de la población y el mosquito cada vez encuentra mayores oportunidades para sobrevivir. Bien, entonces, estas son los factores de riesgo, ¿no? Por otra parte también, las personas que viven en las áreas de riesgo suelen no tomar los cuidados necesarios, por ejemplo, utilizar malleras en las ventanas, en las puertas, no utilizar mosquiteros para dormir. Entonces, hay una mayor exposición, un mayor riesgo a la picadura del mosquito. Ahora, la historia natural de la enfermedad. Aquí, esta enfermedad se produce por 4 serotipos diferentes del virus. Es un flavivirus, el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4, son los 4 tipos del, del virus del dengue. Entonces, esto se transmite con facilidad de mano a mano a través del mosquito. Y quien transmite es la hembra del mosquito Aedes aegypti. Entre el momento en que el mosquito pica a la persona sana y empiezan los síntomas, generalmente hay un lapso de entre 3 a 14 días. Este tiempo el mosquito el virus empieza a reproducir en la sangre de las personas, un promedio de 7 días de incubación, de reproducción del virus, y luego estos virus se dirigen hacia los monocitos, aunque también se los ha encontrado en células endoteliales, en el encéfalo, en el hígado, en las otras células sanguíneas. Y es aquí donde el mosquito o el virus empieza a producir alteraciones y cambios, ¿no? Y puede producir lesiones hemorrágicas, lesiones inflamatorias. Ahora, el periodo subclínico se presenta signos específicos, malestar, dolor de cabeza, sensación de elevación de temperatura, etc. Es en el periodo clínico cuando el dengue clásico comienza con sus síntomas muy típicos y característicos. Hay fiebre alta, muy alta, más de 39 grados, 40 grados, dolor de cabeza frontal, retroorbicular o retroorbitario es el dolor de cabeza, mialgias, dolor de músculos, de articulaciones, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, incluso puede haber manifestaciones hemorrágicas, hemorragias gingivales, ¿no? Conjuntivales, etcétera. Falta de apetito. El diagnóstico se realiza mediante las características clínicas de la enfermedad y se pueden hacer un diagnóstico laboratorial, de aislamiento del virus,
detección de anticuerpos específicos. La prevención primaria es evitar la picadura del mosquito, ¿no? Aquí hay que hacer una educación sanitaria, hay que hacer promoción de la salud, evitar que se formen críos de mosquitos en lugares donde hay agua estancada, además utilizar mosquiteros, malleras, etc. La prevención secundaria se radica en evitar la complicación de la enfermedad. Cuando hay un diagnóstico temprano, se controla mejor al paciente y además también se evita que haya mayores contagios, haciendo un bloqueo del área y tratando de identificar criaderos de mosquitos, destruir criaderos de mosquitos en el área donde se identifican pacientes con dengue, ¿no? El propio paciente hay que iniciar un tratamiento oportuno que es básicamente mantener un balance hídrico, eh, eh, con mucho consumo de líquidos, antiinflamatorios para el dolor y la inflamación, para evitar la fiebre. Y este diagnóstico precoz nos ayuda a mantener al paciente aislado, en condiciones de reposo absoluto, hidratado y libre de complicaciones. La prevención terciaria ya se hace cuando el paciente empieza a tener complicaciones, y una de las complicaciones más temidas es el dengue hemorrágico, y además también las complicaciones renales circulatorias que pueden presentarse y aumentar la morbilidad, el grado de morbilidad, y además aumentar la tasa de mortalidad del dengue. Bien, entonces esa sería la prevención terciaria del dengue. Un segundito, por favor. Denme un segundito. Muy bien, continuamos. Otra enfermedad causada por vectores es la malaria. La malaria es una enfermedad ya no viral, sino de tipo parasitaria. Es un parásito el que produce esta enfermedad. Este parásito es el Plasmodium. Es transmitido por la picadura también de un mosquito, ya no sino de la Anopheles. Este Anopheles, cuando se infecta con Plasmodium, va a transmitir la enfermedad desde una persona sana a una persona enferma, y la enfermedad se caracteriza por fiebre, escalofríos, sudoración y la destrucción de los eritrocitos parasitados, porque el parásito lo que hace es ingresar al glóbulo rojo, al eritrocito, parasitarlo y extraer todos los nutrientes que requiere el parásito para su reproducción del eritrocito, y cómo producir la lisis del eritrocito, ¿no? La muerte, la destrucción del eritrocito. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Desde luego, las zonas endémicas de malaria,
La malaria se presenta principalmente en las zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, desde el África hasta América, el Asia, toda la zona tropical del mundo es zona endémica de malaria. Eh, eh, y en especial también este mosquito suele tener un mayor periodo de reproducción durante los meses de lluvia, durante las temporadas húmedas. Eh, Aquí también hay una incidencia muy importante de los factores de riesgo que tienen que ver con la economía y con la educación sanitaria y la promoción de la salud, ¿no? Eh, eh, en comunidades con bajos recursos económicos, en comunidades con bajos recursos de saneamiento, en comunidades con bajo nivel de instrucción sanitaria, este mosquito suele ser más, digamos, prevalente y produce mayor cantidad de casos, ¿no? Bien, ahora, es la natural de la enfermedad, el plasmodium es un parásito unicelular que es transmitido por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles entre una persona sana o una persona enferma, ¿no? Los mosquitos ingieren el parásito de la malaria al alimentarse con la sangre del humano y luego lo transmiten a la persona sana. Hay varios tipos de plasmodium que transmiten la enfermedad, el plasmodium vivax, el plasmodium falciparum, el plasmodium ovale y el plasmodium malariae. En nuestro país, el vivax es la forma más difundida de plasmodium. El Plasmodium falciparum es la forma más grave y felizmente no está en América, en Sudamérica particularmente y Centroamérica, donde hay mucha incidencia de malaria. El falciparum es prevalente en el África, donde produce una enorme mortalidad. Ves que el mosquito pica al humano, el plasmodium infecta a los hepatocitos, es decir, las hepáticas, se multiplica sexualmente y asintomáticamente en un periodo de 6 días no hay ningún síntoma, pero los parásitos se están multiplicando en nuestro hígado. Luego se dan hacia el torrente sanguíneo, infectan los glóbulos rojos y dentro de los glóbulos rojos se multiplican más todavía y rompen los eritrocitos para liberarse en oleadas, en gran cantidad de parásitos hacia la sangre, ¿no? A infectar nuevos glóbulos rojos sanos. Esta ruptura de glóbulos rojos y la oleada de parásitos que sale de los glóbulos rojos hacia la sangre es la que produce los síntomas clásicos de la enfermedad, la fiebre, los escalofríos, la anemia, los vómitos. El periodo subclínico es asintomático, que es la forma hepática del plasmodium, no hay síntomas ni molestias, es la primera reproducción asexuada del parásito, y luego cuando ya los parásitos han invadido los eritrocitos, empiezan las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad, ¿no? Fiebre, escalofrío, vómitos y anemia. La anemia es un síntoma clásico desde un principio porque la destrucción de glóbulos rojos va a condicionar la anemia. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, además en lugares donde la malaria es endémica, y también se pueden hacer pruebas de laboratorio en la sangre con extendidos finos o gotas
sangre, o sea, hay una prueba, la gota gruesa, es típica de un diagnóstico epidemiológico en especial. Luego también se pueden hacer pruebas serológicas para la determinación de antígenos y anticuerpos en el organismo. La prevención primaria, al que el caso del dengue radica en evitar la picadura del mosquito, en erradicar el mosquito. Aquí es mucho más difícil la erradicación del anófeles, porque este mosquito, a diferencia de la Aedes aegypti, no es un mosquito peridicil. El Aedes es un mosquito peridomiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Que vive alrededor de las casas de las personas. Entonces nosotros somos los humanos los que le damos el hábitat, le proveemos del hábitat. Y tenemos limpieza, si tenemos higiene, si evitamos charcos de agua sucias, si evitamos depósitos de agua en las calles, si evitamos echar botellas, vasos, bolsas a la calle o a los parques, o evitamos los criaderos, podemos disminuir la presencia del anófeles, o perdón, del Aedes. En cambio, el anófeles no es un mosquito peridomiciliario. Este es más un mosquito silvícola, vive más en el monte, en la selva, y desde ahí es cuando pica entonces, personas que trabajan en campamentos, que trabajan en lugares donde hay una mayor exposición al mosquito en el área rural, comunidades campesinas, comunidades rurales que están rodeadas por el campo, por el monte. Entonces, mayor, digamos, probabilidad eh, de una transmisión, ¿no? Entonces, la prevención primaria aquí es más difícil porque no se puede eliminar al mosquito en su hábitat natural, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que tomar previsiones como mejorar servicios básicos de las personas que viven en el área rural, en el área endémica, donde hay el mosquito, utilizar insecticidas, utilizar mosquiteros para dormir, que las personas duerman con pijamas con manga larga, no con shorts, sino con un pantalón de pierna larga. Esto con el fin de evitar exponerse a la picadura del mosquito. Con utilizar un mosquitero es suficiente, o también tener malleras, ¿no?, de protección en las puertas y en las ventanas. Fumigar también las áreas de la vivienda es una recomendación. Entonces, esta enfermedad es más difícil de controlar que la Aedes o que el dengue, pero que en contraposición está más circunscrita a lugares endémicos, a lugares rurales, ¿no?, más que en el área urbana. Vean, aquí no tenemos casos de plasmodium, de malaria, que se den en el área urbana de Santa Cruz. Vamos a encontrar casos de malaria que llegan desde las comunidades rurales, de campamentos, donde están más expuestos al anófeles. Bien, la prevención secundaria, bueno, abarca el periodo de latencia de la enfermedad. Aquí un diagnóstico temprano es importante, ¿no?, mediante un análisis de sangre. Si se detecta el plasmodium, se puede hacer un tratamiento oportuno mediante fármacos antipalúdicos. No dura ni una semana el tratamiento y se evita todas las complicaciones de la enfermedad. Y no se pudo hacer un diagnóstico
oportuno y un tratamiento, o un diagnóstico precoz y un diagnóstico oportuno, entonces vamos a pasar a eh, la parte de complicaciones, ¿no? Eh, Aquí la prevención terciaria incluye hospitalización, tratamiento de la anemia, tratamiento de una insuficiencia renal, de una insuficiencia hepática. ¿Ven? Muchas complicaciones pueden haber con la malaria. Finalmente, la muerte tiene una alta tasa de mortalidad, la malaria en todo el mundo. En especial el Plasmodium falciparum tiene una alta tasa de mortalidad, ¿no? Hay que prevenir entonces el fallo renal, el coma, la muerte del paciente. Bien, otra enfermedad muy común en nuestro país, que también es transmitida por vector, es la enfermedad de Chagas. Es otra parasitosis. El agente etiológico de esta enfermedad es el Trypanosoma cruzi, por eso se lo llama también tripanosomiasis americana. Otro tipo tripanosoma en el África, Trypanosoma gambiense, que produce otra enfermedad, la enfermedad del sueño, que no hay en nuestro, en nuestra región, pero sí somos, digamos, endémicos en cuanto a Trypanosoma cruzi. Toda América es área de hábitat del Trypanosoma cruzi, por eso se llama Trypanosomiasis americana. Eh, Esta enfermedad se transmite por la picadura de un insecto que es conocido como en nuestro país como vinchuca. En realidad este es un triatoma, se llama Triatoma infestans, es el nombre científico de la vinchuca. Es patófaga, se alimenta de sangre y fácilmente puede transmitir la enfermedad de un paciente sano a un paciente enfermo. Pero también esta enfermedad se puede transmitir mediante transfusiones sanguíneas de personas que tienen la enfermedad a personas que no tienen la enfermedad. Esta es una enfermedad crónica, tiene una, digamos, sus complicaciones son para toda la vida, por eso es una enfermedad crónica, y ahí hay que tener mucho cuidado. Esta es una de las enfermedades que más complicaciones mortales tiene en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estos triatomas, vinchucas, habitan en lugares donde hay pues, condiciones de salubridad de la vivienda, ¿no? Allá donde las viviendas tienen paredes o techos o pisos de tierra, de barro, de paja, de Motacú. Entonces, en estos lugares habitan los triatomas. Entonces, vean, los triatomas viven en la misma casa en la que viven las personas y desde allí por la noche bajan a alimentarse de la sangre de las personas. También suelen estar alrededor de los corrales, también dan sangre de los animales domésticos y en países y en lugares donde las personas tienen su corral al lado del lugar de la habitación donde duermen, entonces tienen mayor riesgo todavía de la picadura de vinchuca, ¿no? Y ese es el caso de nuestro país. En el área rural en especial hay mucha vinchuca. Sin embargo, esto también ya ha dejado de ser una verdad absoluta, dado que en las ciudades y en las principales ciudades de América, en lugares donde no hay condiciones de vivienda adecuada, se encuentran vinchucas. En esta enfermedad, desde luego, se va a dar más entre las personas que tienen
bajos recursos económicos, también, desde luego, esos recursos económicos se manifiestan en casas, en viviendas que no reúnen condiciones de salubridad, ¿no? Para esto las viviendas deberían tener las paredes cubiertas con algún tipo de revestimiento, puede ser cal, puede ser cemento, puede ser cerámica o lo que ustedes quieran, desde lo más económico hasta lo más caro, pero algún tipo de revestimiento. Lo mismo el techo, la parte que da la habitación, el techo debería tener un cielo raso, algún tipo de revestimiento, y el piso también debería tener recubrimiento, ¿no? En las viviendas donde no hay estas mínimas condiciones, desde luego hay una mayor probabilidad de encontrar la vinchuca y que haya la transmisión de la enfermedad. Por otro lado, también estar expuestos a una transfusión sanguínea no segura puede producir la enfermedad. En el pasado inmediato, antes de que contemos con bancos de sangre, las transfusiones se hacían, bueno, encontrando un donante que era, en ese momento esté de estar dispuesto a donar la sangre, y la transfusión prácticamente se hacía de donante a paciente receptor, ¿no? Hoy en día, felizmente, ya en las principales ciudades, en las principales poblaciones, hay bancos de sangre que garantizan de alguna manera que la sangre llega desde los donantes a ser primero evaluada, pueda ser analizada, y que tiene algún tipo de problema como Chagas, hepatitis, VIH, no puede ser utilizada para una transfusión, ¿no? Y solamente se utilicen sangres seguras, que no tengan posibilidad de transmitir una enfermedad. Esto de las transfusiones, felizmente, como les digo, durante los últimos años ya han ido mejorando las condiciones de transfusión gracias a la disponibilidad de sangre segura a través de los bancos de sangre. Bien, la historia natural de la enfermedad de Chagas es causada por este triposoma, que es un parásito, un protozoo unicelular, que se transmite a través de la picadura del triatoma, de la vinchuca. Si el triatoma se alimenta de la sangre del huésped, en el momento en el que está alimentándose, generalmente defeca, ¿no? Y si esas heces fecales del insecto están contaminadas con el trypanosoma, cruzi, y entran en contacto con la pequeña herida que deja la picadura de la trompa del triatoma, de la probóscide del triatoma, ¿vean? Entonces, ahí hay una solución de continuidad, una puerta de entrada para el tripanosoma. Normalmente, o comúnmente más bien, luego de la picadura y de la alimentación del parásito, este defeca, y esa puerta de entrada produce un pequeño picor en la zona, ¿no? Y la persona lo que hace es inconscientemente rascarse y puede infectar la zona de la picadura con las heces del parásito, y a través de esta solución de continuidad, esta pequeña herida o laceración que dejó en la piel el parásito al alimentarse, ingresa a la enfermedad, ¿no? Bien, ahora, una vez que la enfermedad ha ingresado, el triatoma ha ingresado en nuestra sangre, el periodo de latencia puede durar una semana y más todavía. Mientras tanto, el tripanosoma que está en el interior del organismo es fagocitado por los macrófagos,
y se multiplica en el interior de los macrófagos, rompen el citoplasma del macrófago y empiezan a generar una inflamación local o chagoma de inoculación. Este chagoma de inoculación es muy típico en especial en el ojo. Lo que pasa es que el triatoma busca la unión mucocutánea para picar, para ese alimentarse. Y generalmente sus uniones mucocutáneas favoritas de acceso para el triatoma son la unión mucocutánea que está entre la conjuntiva palpebral y la piel de los párpados, ¿no? Entonces ahí pica y este chagoma de inoculación suele provocar un edema, una inflamación local que es muy típica, que se conoce con el nombre de signo de Romaña, que es un edema periauricular unilateral y además una adenopatía que los ganglios linfáticos se empiezan a inflamar. Eh, es propio del Chagas. Generalmente otras enfermedades pueden causar también un edema periorbitario, pero estos edemas periorbitarios son bilaterales, es decir, en los dos ojos. Cuando es por el mal de Chagas, Chuca pica en un ojo y en ese es donde se produce la inflamación. Bien, pero luego aparecen otros signos ¿no? de la fase aguda que pueden ser fiebre, esplenomegalia, linfoadenopatía, en fin, que suelen ser momentáneos, durar unos cuantos días y luego desaparecer. Incluso pueden haber cambios en el electrocardiograma, problemas en el corazón, que pueden ir desapareciendo espontáneamente. Luego llega ya el periodo crónico, que se manifiesta años después de la picadura de la vinchuca, unos 10 o más años después de la infección. Y aquí el problema ya es grave. El triatoma, perdón, el tripanosoma se hace intracelular y generalmente parasita las células del sistema de conducción del impulso cardíaco, en el haz de His, y puede provocar una insuficiencia cardíaca que conduce a la muerte. Por eso les decía, esta es una enfermedad que produce la muerte temprana en personas jóvenes de 30 o 40 años, una insuficiencia cardíaca por mal de Chagas, o también este parásito parasita las células del plexo de Auerbach, el mientrico, y produce un megacolon, es decir, la parálisis del colon. El colon se paraliza en sus movimientos y esto va a conllevar a un estreñimiento crónico, una retención de materia fecal durante periodos de meses. Y esto, en un momento, este estreñimiento crónico, esta retención de materia fecal, va a llegar va a desarrollar el megacolon y va a producir cuadros de abdomen agudo que conducen debido a sus complicaciones a la muerte del individuo cuando se presenta un cuadro de abdomen agudo a partir del megacolon. Aquí, vean, es un problema serio y que tiene una alta tasa de mortalidad. El chagoma, vean ustedes aquí esta foto, una niña con un chagoma típico, ¿no? Este edema periorbitario. Esta es la vinchuca, que suele picar y alimentarse de sangre, y es plasmón. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de los síntomas clínicos, en especial en esta fase aguda, luego con pruebas serológicas. Prevención primaria, evitar que haya vinchucas, en lo posible que las casas sean
habitables, que tengan condiciones básicas, las paredes, en este tipo de paredes, de tabique, de techos, de pisos, son pues el lugar ideal para la vivienda de una vinchuca. Entonces, los nidos de vinchuca. Normalmente se hacen campañas de fumigación, pero la fumigación tiene un alcance muy corto mientras dura el insecticida. Eh, Luego, nuevamente las bichucas empiezan a reproducirse, basta que sobreviva una para que se reproduzcan nuevamente. Entonces, la mejor prevención primaria es la educación sanitaria y que hay unas condiciones mínimas en cuanto a las viviendas, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que tiene una directa relación con la situación socioeconómica de las familias, por una parte, y por otra, de educación sanitaria también, ¿no? Porque a veces no solamente es necesario tener los recursos, sino también la eficiente educación sanitaria para evitar vivir en condiciones de insalubridad. Hay personas que tienen los recursos, que podrían mejorar sus casas, que podían mejorar sus viviendas para evitar este tipo de enfermedades y no lo hacen, priorizan otras cosas, no sé, pero siguen viviendo en unas condiciones en las que están expuestas a la enfermedad. Bien, entonces la única forma de prevenir es no dejando lugar a la reproducción o del insecto. Y es parecido al caso del dengue, vean, porque eh, eh, quien favorece la vivienda y la reducción del insecto somos los humanos, al tener condiciones de vivienda malas, ¿no? No nos preocupamos porque nuestras viviendas mejoren y tengan mejores condiciones de salubridad. Bien, luego está la prevención secundaria. Aquí hay que prevenir las complicaciones de la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, el megacolon. Generalmente aquí el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano, el tratamiento oportuno, pueden ayudar en el periodo de chaga agudo. Disponemos de fármacos antichagásicos que tienen un buen efecto sobre el tripanosoma, pero este efecto solamente es cuando el tripanosoma es extracelular, todavía está en la sangre. Esto quiere decir que cuando se hace un diagnóstico de Chagas agudo, aquí se puede administrar estos fármacos y si eh, el tripanosoma todavía no se ha hecho intracelular, muere en la sangre y se evitan las principales complicaciones. Luego viene la prevención terciaria. Aquí ya es cuando el Chagas ha pasado a su fase crónica, se ha hecho intracelular, ya sea que esté en el haz de His o que esté en el plexo mientérico, y entonces aquí hay que ya buscar evitar las complicaciones más graves y la muerte del paciente, ¿no? Aquí digamos, las medidas de prevención terciaria incluyen, en el caso de una cardiopatía chagástica, la implantación de un marcapasos, porque ya el haz de His está destruido, no puede llevar el conducto, el impulso cardíaco, el corazón cada vez late con menor frecuencia, con menos fuerza, esto conduce a una insuficiencia cardíaca y la muerte, ¿no? Entonces, para recuperar el ritmo cardíaco, para que el corazón recupere la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, se puede implantar un marcapasos. Luego, para el megacolon también, ya cuando se ha destruido el plexo mientérico, no hay posibilidad de recuperarlo, entonces hay que reducir el colon, hay que hacer una operación de extirpar quirúrgicamente la parte afectada del colon para que el paciente pueda restablecer sus funciones digestivas.
Entonces vean, aquí la prevención terciaria incluye cirugía o marcapasos. Bien, otra enfermedad prevalente, bueno, ya vamos a dejar las enfermedades que se transmiten por vectores y vamos a hablar de enfermedades como está la anemia ferropénica, que es una enfermedad carencial, es decir, que está causada por falta de hierro a nivel de la sangre, esta disminución en el aporte de hierro en la dieta, disminuye la hemoglobina y desde luego los eritrocitos que circulan en el organismo. Cuando tenemos entonces una disminución de eritrocitos y de hemoglobina, hay una disminución en el transporte de oxígeno desde los alvéolos hacia los tejidos y esto hace que se presenten diversos tipos de alteraciones a nivel del sistema cardiocirculatorio, ¿no? Y alteran el estado fisiológico general. Desde el punto de vista de una nutrición adecuada, la Organización Mundial de la Salud considera que una calidad de hemoglobina menor a 14 gramos por decilitro en los varones, ya puede ser un indicador de anemia, y mujeres adultas menos de 14 gramos por decilitro también puede ser un indicador de anemia, y en mujeres embarazadas menos de 12 gramos por litro también podría ser un indicador de anemia. Entonces, esta es una enfermedad carencial porque entre los principales factores de riesgo están una dieta deficiente de alimentos que contengan hierro y ácido fólico. Generalmente estas dietas deficientes en alimentos con hierro eh, son dietas que no contienen carne, que no contienen proteína animal, que no contienen verduras, que son ricas en hierro. Generalmente son dietas que están basadas en hidratos de carbono y entonces en general el estado nutricional de las personas con anemia no solamente es por la falta de hierro, sino en general diríamos que hay una desnutrición más integral del organismo, ¿no? Ah, también puede haber entre los factores de riesgo, además de estas dietas pobres de alimentos que contienen hierro y ácido fólico, pueden haber inflamaciones intestinales, ¿no? Ya son aspectos puntuales donde el intestino tiene dificultad para absorber el hierro, así la persona consuma mucha carne, mucha proteína animal rica en hierro, igual no va a absorber el intestino por el problema, por una inflamación crónica, también en mujeres con menstruaciones abundantes, el propio embarazo, enfermedades crónicas como el cáncer, fármacos también, fallas renales, puede producir anemias, ¿no? Las mujeres embarazadas y los niños son las más susceptibles a contraer anemia ferropénica. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? La deficiencia de hierro en los... hay hierro en estado ferroso a nivel de la sangre, está nuestra médula ósea, que es la que forma, la que produce eritrocitos, no dispone de hierro para la formación de la hemoglobina, que es digamos, el componente principal del eritrocito. Ustedes han debido ver cómo el eritrocito desde su forma de de eh, desde sus formas primarias hasta
la forma de reticulocito va a, eh, eh, disminuyendo su contenido en el citoplasma, va perdiendo el núcleo, va perdiendo los granitos citoplasmáticos y va ganando en contenido de hemoglobina hasta que cuando termina su maduración como eritrocito maduro, después de ser reticulocito, prácticamente todo el citoplasma del eritrocito está compuesto o está ocupado por la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina es una globulina unida a un grupo hemo, que este grupo hemo tiene un hierro en su estado ferroso. Este hierro es el que utiliza el eritrocito y la hemoglobina, desde luego, para unirse al oxígeno y transportar al oxígeno hasta los tejidos. Entonces, si no hay hierro en la dieta, no hay posibilidad de formación de hemoglobina, y si no hay hemoglobina, no hay eritrocitos, y si no hay eritrocitos, no hay transporte de hierro desde el alveolo, o no hay transporte de oxígeno desde el alveolo a las células. También suele haber esta enfermedad suele presentarse en personas que tienen parásitos intestinales y otros tipos de parásitos, pero en los humanos básicamente los parásitos intestinales pueden disminuir el aporte de hierro al organismo. Es decir, la persona consume el hierro, como hemos visto en el caso de los parásitos multicelulares como eh, los guanos, los helmintos, los platelmintos, en el caso del Ascaris lumbricoides, estos parásitos se comen el hierro que nosotros ingerimos, ¿no? Y nos privan de ese hierro hacia nuestros eritrocitos. Entonces, una parasitosis intensa suele tener una complicación, una anemia. También hemos visto en el caso de la malaria, esta destrucción de glóbulos rojos va a llevar a una anemia, ¿no? Eh, en fin, otra forma de anemia es cuando se produce una hemorragia, ¿no? En este caso, si hay una hemorragia externa o interna, también la persona va a carecer de la cantidad de eritrocitos, en este caso, que sea suficiente para transportar el oxígeno. En el periodo subclínico, en los inicios de la enfermedad, la deficiencia de hierro es pequeña y no hay síntomas, ¿no? En el periodo clínico, en cambio, ya los síntomas se van a ir siendo más específicos, ¿no? Síntomas específicos como debilidad, palidez de piel, mucosas, mareos, menor tolerancia a los ejercicios, irritabilidad se pueden empezar a presentar. También en las mujeres pueden presentarse alteraciones menstruales por causa de la anemia, y finalmente puede haber un grado de debilidad, ¿no? Conduzca además a una a desmayos, a lipotimias. Además, la sangre va a tener menos viscosidad, menos densidad, esto va a acelerar la velocidad de la sangre en el aparato cardiocirculatorio, va a haber taquicardia que puede llevar a una insuficiencia cardíaca e incluso muerte de la persona en grados extremos de anemia. Ahora, el diagnóstico es sencillo, simplemente con la prueba de laboratorio, el hemograma, el recuento de glóbulos rojos o el hematocrito,
nos va a indicar si hay o no la cantidad, el porcentaje de glóbulos rojos adecuado en la sangre. La prueba de hematocrito es muy sencilla, un tubo de ensayo, se enjuga una muestra de sangre, al centrarse los glóbulos rojos se precipitan hacia el fondo del vaso y quedan aglutinados, ¿no? Por encima queda una pequeña tira de glóbulos blancos y luego el plasma. De todo el componente de la sangre, entonces el 40% debería ser glóbulos rojos. Esto puede variar entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre es en general alrededor del 40%, en la mujer 35 a 38%. Cuanto menos sea la concentración, la proporción o el porcentaje de glóbulos rojos en relación al plasma, mayor será el grado de anemia. Bien, ¿cuál es la función primaria? Aquí, entonces, la función primaria tiene como objeto que evitar el inicio de la enfermedad. Entonces, principal es una dieta rica en hierro. Y esta dieta rica en hierro incluye alimentos de origen animal como carne, hígado, pescado, además de origen vegetal como legumbres, acelgas, espinacas, brócoli. Muchas de estas hojas verdes son muy ricas en hierro, en ácido fólico. Entonces, hay fuentes naturales digamos, para la ingesta del hierro. También se puede administrar hierro con forma de tónicos, jarabes, con tabletas. Este hierro se lo administra bajo la forma de sulfato ferroso y también es un buen suplemento para cubrir las necesidades diarias de hierro. La prevención secundaria ya se la hace a partir del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Un diagnóstico precoz incluye un hemograma, un hematocrito que nos indique el grado de anemia, y a partir de esto un tratamiento oportuno incluye desde el aporte de sulfato ferroso como tabletas, como jarabes, como inyectables, o también puede incluir transfusiones sanguíneas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay deficiencia o cuando hay anemias muy marcadas y que sean causadas por una hemorragia o también por enfermedades consumadas, es necesario ya no solamente un suplemento de hierro en la dieta, sino además una transfusión sanguínea. Puede pedir 1, 2, 3 unidades de sangre al paciente de acuerdo al grado de anemia que esté presente, ¿no? Bien, finalmente la prevención terciaria está en evitar el shock hipolémico, la, la insuficiencia cardíaca que pueden llevar a la persona a la muerte. Bien. Otra enfermedad que se presenta de forma común entre nuestros pacientes de atención primaria está la artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, afecta a los tejidos sinoviales, a las articulaciones periféricas. Entre sus factores de riesgo están la edad, de los 20 y los 45 años suele presentarse. Uno de los problemas son las fusiones sanguíneas no seguras de personas que tengan artritis reumatoidea, porque esta artritis reumatoidea suele estar relacionada con infecciones previas, infecciones mal curadas, y que estas infecciones desarrollan mecanismos de autoinmunidad que afectan las articulaciones. Mujeres de edad mediana
personas con familia con artritis o con otras enfermedades autoinmunes son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Y finalmente la obesidad, el tabaquismo, infecciones mal curadas y una predisposición genética también puede haber para el desarrollo de esta enfermedad. No hay una causa conocida, hay unos factores de riesgo, sí, pero no hay una causa conocida para la enfermedad. Hay una, digamos, un factor de riesgo que es muy importante, que es que la enfermedad produce a partir de una infección, pero esta infección no, normalmente puede darse en muchas personas y no todos van a desarrollar la artritis. Generalmente estas infecciones son infecciones de piel, infecciones de la vía respiratoria, amigdalitis, purtácea. Entonces, pero son enfermedades comunes entre todas las personas y no todos desarrollan artritis. Entonces, puede ser que hay una predisposición genética a desarrollar la enfermedad y que personas que además de tener la predisposición tienen una infección mal curada, una infección complicada a partir de una eh, eh, piodermitis, de una estafilococia, entonces se desencadene la enfermedad, ¿no? Bien, es una, no causa, pero un factor de riesgo este tipo de enfermedades. En el periodo patogénico se van a iniciar los procesos inmunológicos que se relacionan con el proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio está caracterizado por la formación de granulomas en la sinovial, en la cápsula sinovial, y además empieza una destrucción del tejido de la cápsula articular. Esta destrucción de la superficie articular, tanto de la cavidad glenoidea como del cóndilo de las articulaciones, va a producir la deformidad de las articulaciones. ¿Verdad? Cuanto más se deforme esa superficie articular, esa superficie que tiene que ser lisa, que tiene que favorecer la rotación de las articulaciones, empieza a presentar granulomas, destrucciones, entonces va deformando la articulación y va produciendo grados de incapacidad funcional, es decir, de limitación en el movimiento de la articulación. Pueden producirse incluso adherencias, cicatrizaciones que realmente produzcan una incapacidad permanente de la articulación. El periodo clínico se va a caracterizar entonces por la presencia de rigidez articular matutina. Esto quiere decir que el paciente se levanta y no puede, se levanta en la cama en la mañana y no puede mover las articulaciones, le duelen además, ¿no? Y conforme va pasando el día y ejercita la articulación, esta va recuperando en parte su movilidad, ¿no? Es una característica de la artritis. Hay otra enfermedad, la artrosis, que se caracteriza, que no tiene esta característica. Entonces, aquí hay esta situación. Además, puede haber derrames articulares, ¿no? Y empiezan a producirse unos engrosamientos de la zona de la articulación, unos nódulos, ¿no? En las zonas de la articulación que van formando unas prominencias óseas, unas deformaciones de la articulación, en especial en las manos, en los dedos, estos se deforman con esta deformación es mucho más evidente que en otras articulaciones. Y desde luego, hay un dolor muy intenso y agudo en las articulaciones, que son
que va aumentando en intensidad conforme pasa el tiempo. Y finalmente, la funcionalidad de la articulación va disminuyendo hasta llegar a grados de invalidez, ¿no? El diagnóstico puede hacerse con estos síntomas que les dije hace un momento: dolor en la articulación, dolor matutino, incapacidad funcional matutina que se va recuperando durante el día. Esa rigidez de la articulación durante la mañana es muy característica. Los nódulos subcutáneos y finalmente las deformaciones, ¿no? Y la falta total de funcionar de las articulaciones. Vean, las articulaciones de las manos en este caso son muy susceptibles a desarrollar estas enfermedades, y el resto de las articulaciones también. La prevención primaria, aquí como no se conoce bien la causa, entonces hay que hacer una educación sanitaria general, una promoción de la salud orientado a disminuir factores de riesgo, disminuir obesidad, tabaquismo, infecciones a repetición, evitar transfusiones no seguras, que las personas tengan una buena actividad física en general, que tengan eh, eh, buenos hábitos alimentarios, etc. Es lo que se puede hacer. Ya la prevención secundaria es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Un tratamiento no medicamentoso aquí es importante. El paciente que a contribuir a través del reposo de las articulaciones, pero ese reposo no puede ser absoluto, sino tiene que haber una actividad física bien personalizada, controlada, dirigida, evitar la limitación y la invalidez total, ¿no? Además, de un tratamiento medicamentoso, hay antiinflamatorios, hay medicamentos modificadores de la enfermedad. Hoy en día se dispone de varios tipos de medicamentos que ayudan en parte a controlar, por una parte, los síntomas, dolor, la capacidad, y por otro también a detener el proceso de destrucción articular. La prevención terciaria ya es cuando hay complicaciones, limitaciones. Aquí ya hay que hacer fisioterapia ocupacional, ortopedia, férulas, prótesis, para que el paciente pueda mejorar su movilidad, su capacidad utilizar sus articulaciones, ¿no? Bien. También otra enfermedad es la lumbalgia inespecífica. Esta lumbalgia es un dolor lumbar que no se tiene también una patología específica y que es un dolor que se localiza entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, en la parte lumbar, la parte posterior del cuerpo, en la espalda, y que puede variar con la actividad física y las posturas corporales, ¿no? Desde luego, este es un dolor espontáneo que no se debe relacionar a traumatismos, heridas, fracturas, ni a otras enfermedades, porque si no ya no estamos hablando de una enfermedad, de una lumbalgia inespecífica, sino estaríamos hablando de un dolor de espalda atribuible a un tipo de lesión en particular, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay? Como no se conoce muy bien digamos, la causa de esta enfermedad, entonces hay que evitar, o sea, los factores de riesgo pueden ser malas posturas, también el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, contribuyen a que se presenten estos tipos de dolores lumbares. También
el tipo de trabajo que hacen las personas, si levantan cargas pesadas, demasiado peso, al levantar pesos que se levantan desde el suelo en especial, o a actividades físicas que exijan demasiado la movilidad de la columna, pueden estar vinculadas al dolor lumbar. También el estrés, factores psicosociales que tienen que ver con el estrés, eh, eh, pueden predisponer a lumbar. Esta es la historia natural de la lumbalgia, como es inespecífica, no hay una causa conocida. Eh, eh, Todos estos factores que acabamos de nombrar, malas posturas, exceso de actividad física, estrés, levantar demasiados pesos, actividades repetitivas, laborales repetitivas, pueden tener que ver con afecciones directas hacia la columna vertebral y que contribuyan a una alteración de biomecánica, ¿no? Generalmente la columna y los discos intervertebrales pueden verse afectados y desde el punto de vista clínico, lo principal y lo que más llama la atención aquí es el dolor que está localizado precisamente en la región lumbar, de la columna lumbar, y que es al principio digamos, un dolor lento que va intensificándose durante el día que puede encontrar un reposo cuando la persona se sienta o se echa o cambia de postura, pero cada vez más el dolor empieza a ser estacionario, es decir, el dolor va haciendo no solamente con el no va aumentando con el curso del día, sino que se mantiene durante el día, durante la noche, no hay una postura que disminuye el dolor. Entonces, este dolor suele ser muy molesto e interferir con las actividades de la persona, con el sueño, y va a limitar la vida y las actividades del individuo que lo padece. No, el diagnóstico es básicamente clínico por las características del dolor. Obviamente aquí hay que desechar muchos otros factores que podrían ser las causas del dolor, ¿no? Traumas, por ejemplo, pero cuando se desechan todas esas otras causas, entonces estamos frente a un dolor de tipo lumbalgia inespecífica, ¿no? También se pueden, desde luego, hacer de laboratorio, se pueden hacer por ejemplo, hemogramas, velocidad de sedimentación glomerular, proteína C reactiva, otro tipo de enfermedades, otro tipo de laboratorios que indiquen algún tipo de eh, 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 alteración inflamatoria a nivel de los huesos o también radiografías, ¿no? Eh, pero básicamente es el dolor, la descripción del paciente, del síntoma dolor, los que nos va a llevar a un diagnóstico específico. Aquí la prevención primaria es evitar en lo posible todos los factores de riesgo, ¿no? Las malas posturas, el abuso de ejercicio, que las personas no exageren con el ejercicio. Hay personas que van al gimnasio y se obsesionan, quieren alzar cada vez más peso, quieren hacer más pruebas a su organismo cuando su capacidad física no les permite, va más allá de lo que su capacidad física les permite. Entonces, todo eso puede contribuir a las valgias. Bien, la obesidad
el sedentarismo también van a ser parte de factores de riesgo. Entonces hay que prevenir, hay que luchar contra esos factores de riesgo. Luego la prevención secundaria, aquí el diagnóstico precoz es importante para iniciar un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Aquí pueden haber vean, muchos tratamientos de tipo de fisioterapia en especial, educación, de reeducación de posturas para el paciente, posturas que el paciente puede tener en su vida cotidiana, en el trabajo, en la cama, que duerme de una manera o de otra. Entonces, contribuir a que el paciente pueda identificar algún grupo de factor de riesgo que le esté conduciendo al dolor y trabajar sobre eso, ¿no? Se pueden cambiar colchones, se pueden cambiar sillas que no tengan el respaldo adecuado, eh, 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 hacer fisioterapia y desde luego hay medicamentos que también pueden contribuir a la disminución del dolor, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, tranquilizantes, relajantes musculares, etc. Eso lo van a ver cuando hablen de farmacología y en cada una de las especialidades clínicas. En este momento estamos viendo simplemente la importancia de la prevención secundaria en cuanto a un tratamiento oportuno. Y finalmente está la prevención terciaria, donde aquí hay que evitar la discapacidad del paciente, ¿no? Que si el fisioterapeuta puede ser un apoyo importantísimo en el tratamiento y en la prevención de la discapacidad por esta enfermedad. Esta enfermedad, aunque no parece importante, no parece ser grave, para la persona que lo sufre es muy limitante. Esa persona no puede dormir bien, despierta muchas veces durante la noche con dolor de espalda, ¿no? Durante el día está el dolor de espalda se presenta en las diferentes posturas y se convierte en una limitante para su vida cotidiana y sus actividades cotidianas. Bien, hasta aquí llegamos hoy y hasta aquí vamos a avanzar nuestro programa. Esta va a ser entonces la última clase de avance teórico y hasta aquí va a ser el examen del segundo parcial y también hasta aquí va a incluir el examen final. Y no sé si tienen alguna consulta, algún comentario de todo lo que hemos visto. No hay nada. Bueno, entonces, como esta es nuestra última clase, vamos a quedar en los acuerdos que ya tuvimos hace unos días atrás sobre los exámenes que nos quedan. El segundo parcial va a ser el sábado 8, ¿no? El sábado 8 de enero y el final el sábado 15. Esto porque el próximo sábado es Navidad, el siguiente sábado es Año Nuevo, son días feriados, no vamos a pasar clases, ni exámenes, ni nada, desde luego, y el primer sábado hábil es el 8. Bueno, luego vendría el próximo sábado, el 15. Tenemos un tiempo muy estrecho para entre el sábado 15 y el ingreso de notas.
Y yo creo que el sábado 15 van a conocer ustedes su nota final, van a conocer su nota semifinal con todos los parciales y los trabajos que han presentado. Y el día 15 mismo, cuando den el examen, ya van a conocer su nota final y los que no hayan aprobado la asignatura se queden a segunda instancia, y un examen de segunda instancia lo van a tener que dar seguramente el lunes 17 para tener tiempo para meter las notas, ¿no? Pero eso lo resolveremos con los estudiantes que no alcancen los 51 puntos y que no aprueben. Pero para la mayor parte de los estudiantes importan estas dos fechas, el sábado 8, que es el día del segundo parcial, y el sábado 15, que es el día del examen final. El 8 se va a dar todo lo que hemos avanzado desde el tema que llevamos el último parcial, o dimos el primer parcial, ¿no? Y el examen final va a incluir todo. El segundo parcial tiene un valor de 25 puntos, igual que el primer parcial, y el final tiene un valor de 30 puntos. Los trabajos que han presentado van a tener un valor de 20 puntos. Bien, no sé si hay más consultas. Todo No, claro, doctor, doctor. todo claro. Gracias. ¿Todo está claro? Bueno, entonces, si todo está claro, aquí vamos a terminar. Espero que estudien y nos vemos el sábado 8, que tengan una buena Navidad y un buen año nuevo, pero sin descuidarse de estudiar. Entonces, nos vemos el sábado 8. Muchas Listo, gracias, doctor, muchas doctor. A las 8:30. gracias. Felices fiestas y todo. Felices Gracias, fiestas, doctor. doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, una Bien, pregunta. dime. La hora del parcial va a ser La misma nomás, la hora de clases, 8:30. ya. Ya. Listo, gracias, doctor. No, pues de nada. Nos vemos entonces 8:30 el 8 de enero. Suerte y que tengan un feliz fin de año, una feliz Navidad junto a sus familias. Chao, chao.